Si alguien me pregunta fuera de este edificio qué es lo que pienso sobre los empleados de nuestro banco, le diría que tenemos la plantilla de los mejores profesionales de toda la banca española. Ahora, aquí dentro y delante de vosotros, os digo que el 94% de nuestra gente es inútil. Unos mierdas a los que cambiaría si pudiera por monos amaestrados. Seguro que harían el trabajo mucho mejor en menos tiempo y cobrando la mitad. Todos los que estáis aquí lo sabéis, no hace falta que yo os lo diga. El que no está mirando el reloj a las 3 de la tarde para salir corriendo está en la mutua haciéndose pasar por enfermo o enferma a ver si puede pillar una baja por estrés, depresión, ansiedad o cualquier otro cuento que le firme el médico de turno. Cualquier excusa es buena con tal de cobrar sin dar un palo al agua. Por eso, el 75% de los beneficios de nuestro banco se reparten entre 6% de la plantilla. Vosotros. Porque a la hora de la verdad, sois vosotros quienes tiráis del carro, cumplís los objetivos y dais un puñetazo encima de la mesa cuando es preciso. Porque para estar aquí hay que tener 2 cojones como puño y trabajar como un cabrón y como una cabrona. Ni sindicatos, ni lemas, ni panfletos, ni hostias. Lo que hay que hacer es trabajar y sacar nuestro producto y cumplir nuestros objetivos y al final de año saber que hiciste lo que tuviste que hacer. El ser humano es débil por naturaleza. Todos vosotros sois débiles. Todos. Todos tenéis una línea que cuando la cruzáis os preguntáis, ¿será esto ético? ¿He debido tratar a ese cliente de otro modo? Y si cruzáis esa línea, dejáis de ser objetivos. Y si dejáis de ser objetivos, ya no sois buenos profesionales. Y como todos tenéis esa línea, nuestro objetivo estará en evitar que nunca la crucéis. Y si cada 2 años cambiamos de sucursal, no vayáis a creer que lo hacemos por joderos ni putearos la vida. No, lo hacemos por vosotros, pensando en vuestro potencial como profesionales. Dos años es el tiempo medio que tarda una persona en estrechar lazos afectivos con sus compañeros y con sus clientes. Si sois amigos de la gente que tenía a vuestro cargo, ¿cómo vais a pedirles cuentas? No os engañéis, ninguno de ellos es amigo vuestro. Te cuentan sus miserias para mañana pedirte un favor. Te dirán, no me lo tomes en cuenta, es que he tenido que llevar a mi madre al médico, es que mi hija está mala. En su mediocridad son mejores que vosotros. Un cliente que se pasa 2 años llorando, contándote sus penas y haciéndote regalos, que si una botellita de vino, que si la pluma. A ese, temerle. Mañana te pedirá que le aplaces la hipoteca, que le refinancies las deudas, que les bajes los intereses y que en vez de una, si puede ser, le regales 2 cuberterías. Ese es el motivo de que no estéis 2 años en la misma oficina. Perdéis objetividad. Y sin ella, seríais exactamente la misma mierda que son ellos. Hacemos un descanso de 10 minutos. ¿A ti te parece normal? Porque a mí no me parece normal. ¿El qué? Pues todo esto. ¿Cuántas horas llevamos? ¿6? 4:30. Pues a mí me parece un siglo, joder. ¿Pero este tío de qué va? ¿A cuántas reuniones de estas has venido? Esta es la primera. ¿A cuántas has ido tú? A 5. Joder. Espero que me paguen la hora. No te las van a pagar, eso ya te lo digo yo. ¿Cómo que no? No solo no te las van a pagar, sino que tendrás que recuperarlas echando horas extras en la oficina. Eso es lo que hay. ¿Y el papel ese que nos han hecho firmar? ¿A santo de qué? Pues un contrato de confidencialidad. Más te vale no abrir la boca sobre nada de lo que se diga aquí. Ni de lo que se diga ni de lo que escuches. Porque van a por ti. ¿Pero esto qué es? ¿El Opus? Joder. ¿Cómo te llamas? ¿Qué más da cómo me llamo? Lola. Dirija la palabra. Voy a hablar porque yo allí tengo mano y a este se le cae el pelo. Pero que se le cae el pelo. Bueno, pues viene para la oficina y me dice el muy gilipollas que si lleva más de 12 años trabajando en el banco, que él es mucho más competente que el resto de sus compañeros. Y que quién me he creído yo para dejarlo en el paro. Pero con una mala hostia. Ahora, que yo se lo decía bien claro. Mira, los números son los que son.
Si tenemos menos clientes, tenemos menos trabajo. Y si tenemos menos trabajo, sobra gente. Y si sobra gente, sobras tú. Así de claro. Ya, ya. Imbécil. Y me dice que si mi sueldo, cuestionando mi trabajo, tío. Que mi padre será quien es. Pero yo cuando llega a final de mes, me he currado el sueldo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, claro. El tío prepotente. Si es lo que dice este. Que pones a 4 monos y seguro que les cunde más. Sí, claro. Bueno, y ahora va y me dice, pues voy a hablar con el director provincial. Pues habla, majareta. Si el director provincial es mi cuñado. ¿Sí? Que yo juego con él al padre toda la semana. Y soy el padrino de su hijo. De verdad que es que hay veces que, en vez de hablar, te entra una gana de... Mira, si el banco te ha colocado de inspector dentro del ministerio es precisamente para que nos avises de esto. Así que me explicas cómo es posible que en menos de 6 meses tenga 2 inspecciones de trabajo. Una de dos, o de arriba me quieren putear, o algún gilipollas de los que tengo por las tardes me está jodiendo bien. A mí me suda el coño la confidencialidad, Luis. Después de 10 años trabajando con nosotros, ¿me vas a soltar el rollo de que te has colocado allí por oposiciones? Eso se lo cuentas a tu mujer y a tu familia. A mí no me toques los cojones porque sé perfectamente por qué y cómo has entrado ahí. Así que ya me puedes ir diciendo quién es el cabrón que me está dando por culo. ¡Qué hijo de puta! ¿Y cuándo puso la denuncia? Pues se va a cagar, pero bien cagado. Perdona, que ya van a empezar. Vale. Oye, Luis, tengo que dejarte. Mañana a las 11 en el despacho. ¿Qué documentación tengo que prepararte? Vale, de acuerdo. ¿Qué hace un frutero con la fruta de mal aspecto? La vende. ¿Y cómo la vende? Pues mete una manzana mala entre 5 buenas. Llegas a casa, abre la bolsa y dices, será cabrón, ya me la colas. ¿Pero la tiras? No, te la comes. Porque una manzana, siempre una manzana tenga la pinta que tenga. No nos interesa para nada un cliente que no compre nuestros productos. No perdemos un minuto con él. A nosotros nos interesa su dinero, no su tiempo. Si quiere 50 euros, al cajero automático. ¿Que quiere un extracto de cuenta? Al cajero automático. ¿Que quiere contar sus penas? Que vaya al puto cajero automático. Cada mañana antes de abrir las puertas, les diré a vuestros monos de mesa y a vuestros monos de caja lo que tienen que vender. Y no importa quién se lo venda. Y si tenemos 50 manzanas podridas, cogemos a 50 personas y se las vendemos. Porque de eso vivimos. Y quien no lo entienda, que monte una frutería. Si hay que vender preferentes, se venden preferentes. Si hay que cobrar comisiones por preguntar la hora, se cobran. Si hay que ejecutar desahucios, se ejecutan. Y me importa una mierda lo que diga el periódico y el último que se haya tirado por el balcón. Si la gente se entrampa, que asuma las consecuencias. Yo lo tengo claro. Vosotros lo tenéis claro. Pero lo importante es que vuestros monos lo tengan claro. Si no cumplís objetivos, cerraremos la sucursal y os iréis con vuestros monos al paro. Y en la cola del paro no hay distinción. Todos tenéis el mismo cargo. Tú y tú. Tú serás el director. Quedan 10 días para cerrar las cuentas del mes y los números no salen. Tus empleados no venden y eres el único responsable. La señorita García, 20 años detrás de la caja, es de las que piensan que antigüedad y autoridad es lo mismo. Y si pudiera, cambiaría el nombre de nuestro banco por el de Banco de la Caridad. Esto es un ensayo real de una situación real que ocurre en nuestras sucursales todos los días. Recordad lo que hemos dicho esta mañana. Repetición, presión, autoridad, represión. Cuando quieran. ¡Conchita! Pero vamos a ver, ¿a ti cuántas veces hay que llamarte para que venga? Estaba atendiendo a un cliente. ¿Pero qué es más importante, el cliente o yo, que soy tu jefe? ¿Qué pasa? ¿Que también eres sorda? Pues respóndeme, coño. Siéntate. Vamos a ver. ¿Cuántos años llevas en el banco? 19. Y no has pasado de ser una simple gestora de ventas. Si es que cualquiera de los novatos que me mandan hace el trabajo igual que tú. No, lo hace mejor que tú. Te voy a decir una cosa. Si mañana no viniera, no te echaría nadie en falta. Es más, creo que nos haría un favor. ¿Por qué me has hecho llamar? Mira, yo tengo que hacer un informe diario de todos los empleados. O sea, que tengo que rellenar todos los días una tablita donde pongo lo que vende cada uno de vosotros. Se lo envío al director de zona.
Este al de la territorial. Y llevan varias semanas diciéndome que esta sucursal es la peor de la provincia y que tú eres la peor de todos los empleados. ¡De todos los empleados de España! Así que te puedes imaginar cómo me siento yo cada mañana cuando me desayuno esa noticia. Pienso que eres un lastre. Para esta sucursal y para todos tus compañeros. Eres una inútil. Pues yo creo que hago bien mi trabajo. ¡Tú eres tonta! ¿Pero qué has colocado? Pero si no has metido ni un plan de pensiones, ni un fondo de inversión, ni una puta tarjeta de crédito. Pero es que la gente no tiene... ¡Una mierda! La gente no tiene dinero. Vamos a ver. Si lo único que tienes que hacer cada mañana es encender el ordenador y mirar el listado que te damos, ¿lo ves? Donde viene cada cliente y qué le tiene que vender según su necesidad y su capacidad. ¿Sí o no? Sí, pero... Ni pelos ni hostias. ¿Pero tú quién coño te crees que eres? ¿Tú te crees que yo te pago para que tú te preocupes por los nietos de los clientes? No. Te pago para que domicilien su nómina o su pensión. Solo intento ser amable. No. Eso no es ser amable. Eso es ser gilipollas. Gilipollas es lo que es. Estoy hasta los huevos de ver a todos los muertos de hambre del barrio desfilando por tu mesa. Además, ¿tú te has mirado bien? ¿Tú crees que esa es la imagen que nosotros queremos dar de la entidad? ¿Con esa cara de amargada que tienes? No te voy a permitir que me hables así. Tú te vas a callar la puta boca que me tiene hasta los huevos. ¿O es que estoy mintiendo? Mira qué ropa, mira qué ropa. Vieja, pasada de moda. ¿Cuántos años tienes? 50, ¿no? Pues aparentas más de 60. Yo leo tu ficha. Viuda, sin hijo, ni perrito que te ladre tiene. ¿Pero tú de verdad te crees que los clientes te tienen afecto? Muchos. ¡Tú eres tonta! ¡No! Ellos lo que quieren es que les regales el juego de sartenes, que le aplaces el pago de la hipoteca y te sonríen igual que sonreirían a cualquiera que estuviera en tu sitio. ¿O qué? ¿Te mandan felicitaciones de Navidad? ¿Cuántos son amigos tuyos fuera del banco? Te lo voy a decir yo. Ninguno. Nadie. Estás sola. Sola y amargada. Y salida. Sí, salida. ¿O te crees que no te veo? Yo te veo por el cristal, coqueteando con los empleados. Pero coño, pero si es que al mayor le saca más de 20 años, que tendría que darte vergüenza, que podría ser su madre. Eres patética. Mediocre. Y patética. Estás muerta, Conchita. Muerta en vida. Eres un cadáver que ya huele. Eso se lo dice a tu secretaria. A mí ni se te ocurra. Me da igual dónde estemos. No te lo voy a permitir. Vuelva a su sitio, por favor. Siempre vamos a guardar las apariencias. Con un poco de suerte, la señorita García se irá del banco por su propio pie sin necesidad que le demos un segundo empujón. Nos sobran trabajadores como ella. Tenemos tantas denuncias por supuestas vejaciones y humillaciones que ya nadie se las cree. Una, puede ser. Dos, tal vez. Cientos, imposible. Al final lo que importa son los números. Y si cumplís con ellos no tenéis que preocuparos de nada más. ¿Sabéis lo que les gusta a los monos? Los plátanos. Y si se ponen tontos, les daremos plátanos. Una prejubilación, indemnización, acuerdo económico, un seguro dental. Tenemos naves enteras llenas de plátanos. No valen una mierda. Olvidad las negociaciones colectivas y los putos sindicatos. No nos interesan. Dividid y venceréis. Haremos un escrito en el que diremos que nuestro banco no va a tolerar ningún trato vejatorio y que se trata de un caso aislado que nada tiene que ver ni con nosotros ni con nuestra imagen. Diremos que os daremos una llamada de atención y lo haremos, pero por escrito. Cogeréis esa carta y os limpiaréis el culo con ella.
Por lo que a nosotros respecta no significa absolutamente nada. Cuidad de vuestro banco y dejad el resto a nosotros. Hemos terminado. Yo solo creo en los cuentos, nunca apuesto por la verdad. Sé que la vida es un sueño, pero el libro es real. Yo no confío en los hechos, no me pone la realidad. Es más fuerte un solo poeta que una tropa vulgar. Abriré el champán, la soledad, y ahora brindo por todos los muertos, brindo por ti, brindo por mí. Soy el bufón real, el mejor guardián. Soy el último de los creyentes de felicidad. No me engañó la certeza, vivo en el cálido error. No me interesa el futuro, sé que el libro es mejor.